Bueno, sí, siguiendo lo que dice Carmen, quiero contarles que en mi caso personal he sido parte de las conquistas de derechos de la diversidad sexual en Argentina, tanto de matrimonio igualitario como de identidad de género, desde mi pertenencia a la Federación Argentina LGBT, así que mi conocimiento y relación con la Iglesia Católica aquí en Argentina eh, es bastante cercano y de eso voy a hablar. En principio, para introducir el tema, la Iglesia Católica históricamente ha tratado de imponer su concepción moral, sobre todo en temáticas de conformaciones familiares, en temática de sexualidad, especialmente en cuanto a la reproducción, y también en el campo de la educación. Así que la agenda de laicismo siempre he estado en los feminismos, en el colectivo LGBT, con relación a las personas no creyentes, minorías religiosas que también son sometidas por las religiones hegemónicas. Eh, y como les decía antes, remitiéndome a la ley de matrimonio igualitario aquí en Argentina, que se conquistó en el 2010, si bien como abogada iniciábamos los amparos contra los gobiernos locales, nos dimos cuenta que el sujeto político opositor aquí en Argentina fue concretamente la Iglesia Católica. Los argumentos en principio eran religiosos para oponerse, y vimos que esos argumentos que utilizaban fueron exactamente los mismos que se usaron contra la ley que creaba el registro civil, el matrimonio civil, para quienes no son aquí de Argentina. En el siglo XIX el monopolio de las inscripciones lo tenía la Iglesia Católica, solamente la Iglesia podía inscribir nacimientos, matrimonios, defunciones, en una época de gran inmigración en el país, pensando que venía gente de países protestantes y de otras religiones que quedaban por fuera, ni siquiera podían enterrar a sus muertos en los cementerios o contraer matrimonio. Estos mismos argumentos usaron también con relación a la ley de voto femenino, del divorcio, de la patria potestad compartida, la ley de ESI, de educación sexual integral. Bueno, como decía, lo vimos en matrimonio, identidad de género y recientemente, digamos, en el 2018, que se dio acá en Argentina el debate por el aborto. Eh, Algunas de las estrategias en lo discursivo por parte de la Iglesia, una es el tema de relacionar la religión católica con la identidad nacional. Entonces, todos los reclamos de parte de la diversidad sexual son considerados por la Iglesia como extranjerizantes, y también les sirve esta argucia para imponer el argumento de la mayoría, ¿no? Nos decían en aquel momento, ¿para qué vamos a cambiar el Código Civil por una pequeña minoría, ¿no? Eh, y la otra estrategia más reciente es proponer la multiconfesionalidad. Es decir, por ejemplo, cuando desde CAEL presentamos un proyecto para sacar símbolos religiosos de espacios públicos, nos decían, bueno, ¿por qué les molesta una cruz, una virgen en un juzgado, en una comisaría, en un hospital? Pongamos muchos símbolos religiosos, como si fuera una góndola del supermercado de símbolos. Y esto en realidad lo que le da es una pátina, un disfraz de igualdad, lo que no tiene nada que ver con el Estado laico, y lo que esconde en realidad es la alianza que se trenzó entre la Iglesia Católica y una parte importante de la Iglesia Evangélica, sobre todo los pentecostales y neopentecostales. Con respecto a matrimonio igualitario, me acuerdo que en la primera parte del debate, que tenía que ver en la Cámara de Diputados, los argumentos de la Iglesia, que sobre todo provenían de universidades católicas, eran totalmente patologizantes. Me acuerdo que citaban estadísticas de universidades totalmente ignotas, nunca supimos bien de dónde provenían, y como no les dio resultado en la segunda etapa, en la etapa del Senado, el argumento era contra la facultad o la posibilidad de tener hijos, el derecho de tener hijos, ¿no? Eh, yo creo que a partir de esta experiencia de matrimonio igualitario, la Iglesia cambia su discurso, cambia la estrategia, porque en ese momento aparecían personalmente los representantes, públicamente los representantes de la Iglesia, y los argumentos eran mayoritariamente religiosos.
cosa que van a modificar en todo todas las conquistas posteriores de la diversidad sexual y en temática de género. Y en la experiencia argentina, para mí, en mi opinión personal, los dos hitos legales que amplió la agenda del laicismo a otras organizaciones fueron las leyes de matrimonio igualitario y el debate sobre el aborto en 2018. En cuanto a cómo cambió la Iglesia su discurso, su debate público, en primer lugar, en cuanto a los participantes, o sea, ya no aparecen los curas como aparecían en las audiencias por matrimonio igualitario, sino que van a aparecer las organizaciones de la sociedad civil que se autodenominan Provida y nosotros les llamamos antiderechos. También otras organizaciones que aparecen como aconfesionales, como que no tienen nada que ver con la religión, pero sabemos que lo son, y una impronta, digamos, una participación importante de las universidades católicas, como la UCA, El Salvador, entre otras. Y a su vez aparecen líderes religiosos, católicos e evangélicos apoyando a estas organizaciones, por lo cual Bagione llama esto, dice, bueno, ya la iglesia no se expresa, no aparece como centralizando todo, sino que ya esto se parece más a un movimiento social. Y lo más, otra de las particularidades es que esta oposición a las agendas de la diversidad sexual y de género lo van a hacer a través de carriles democráticos. Y resulta un tanto irónico porque estos sectores conservadores, religiosos, históricamente aparecen, como decía Carmen, oponiéndose a los principios democráticos de la Revolución Francesa. Y voy a hacer una cita textual. En el siglo XIX, en 1884, se sanciona la ley de creación del registro civil y aparece un monseñor Mamerto Esquiu, que fue bastante famoso, que calificó esta ley como una obra maestra de sabiduría satánica. Y a los gobernantes, y digo los porque eran todos varones, que las impulsaron, los describió como que se amamantaban en los pechos de la gran prostituta de la Revolución Francesa. Van a pasar algunos siglos, estamos en 2010, y el representante de la Iglesia Católica en Argentina en ese momento, Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, se opone, obviamente, a la ley de matrimonio igualitario y salen los medios diciendo que es una ley nefanda, una movida del diablo. O sea, había artículos en el diario, notas, que ese era el título, ¿no? Esta es una movida del diablo que lleva a la destrucción de la familia, cosa que que la Iglesia dijo siempre con respecto a cualquier conquista de derechos en esta materia. Y pocos días antes de que se sancione la ley, pide el apoyo de los medios de comunicación en lo que denominó la guerra de Dios. Otro punto y otro cambio con respecto a este momento de matrimonio igualitario y las conquistas posteriores fue que la notoriedad de la alianza entre la Iglesia Católica y sectores evangélicos. Durante el debate de aborto se notó sobre todo la presencia de manifestantes, digamos, o miembros de la Iglesia Evangélica en la calle, en la movilización callejera. Y en cuanto al discurso, ya la Iglesia no va a recurrir tanto al discurso religioso, si bien la finalidad antiderechos es la misma, y va a adoptar un discurso pseudocientífico. También nos van a, como decía Claudia Piñeiro en el debate de aborto, nos van a robar las palabras y van a utilizar instrumentos de derechos humanos. Yo me he encontrado en debates donde para fundamentar oposición, fundamentar ideas opuestas, estábamos utilizando los mismos instrumentos internacionales de derechos humanos. Lo vuelvo a citar a Bagione, que él dice que este desplazamiento discursivo, argumentativo, lo llama secularismo estratégico, ¿no? Y en realidad lo que van a hacer cuando nombran o mencionan a la ciencia, y entiendo que toman estos argumentos de la ciencia porque lo consideran una palabra autorizada, como si la ciencia no se cruzara, no fuera cruzada también por el género, por la clase, por la etnia. Pero en los debates vemos que estas manifestaciones científicas son falsas o a veces son obsoletas.
menciono para quienes no son, digamos, de Argentina, hay un médico aquí, Abel Albino, que tiene una fundación que recibe fondos súper importantes del Estado, que manifestó en 2018, en el medio del debate, lo hizo en la Cámara de Senadores, que el preservativo no prevenía el VIH-Sida y que no pasaba la porcelana. Yo me acuerdo que me pregunté por qué estaba hablando de la porcelana, y en realidad habla de la porcelana porque en el siglo XIX un científico francés había hecho digamos, utilizaba la porcelana para esta cuestión digamos, para la reproducción, y no pasaba, pasaban las bacterias, pero había un líquido que no pasaba, y era, perdón, que pasaba y que eran los virus, y que en ese momento no se conocían. Entonces, es notorio cómo utilizan argumentos o obsoletos, o a veces presenta un argumento científico sin mencionar que existen otros argumentos que se le oponen. Y en los debates suelen aparecer especialmente médicos, y pueden aparecer con guardapolvo blanco mejor, y reiteran constantemente esta falsedad o este conocimiento o digamos, esta mención científica obsoleta. Lo que hacen es tratar de que este conocimiento o esta argumentación científica la hacen tratar de coincidir, de adaptar al concepto católico de la naturaleza, que es un concepto absolutamente biologicista, binario, y todas las identidades sexuales que no coincidan con este argumento biologicista van a ser consideradas contra natura y van a ser patologizadas. En Argentina tuvimos una experiencia que no mucha gente habla, que eh, durante el debate de aborto en el 2018 en los medios de comunicación sería que el presidente Macri había habilitado el debate, y lo que nadie hablaba es que al mismo tiempo que se debatía el aborto, el presidente de la Nación había presentado un proyecto llamado de libertad religiosa, que no tenía nada de libertad. Era un proyecto que proponía la objeción de conciencia no solo individual, sino también institucional. Y esto quiere decir que si hubiera salido este proyecto, que a nivel educativo se podría dar la ley, digamos, se podría dar la teoría creacionista, o impedir que entraran niñas, hijos de dos mamás o de dos papás, y a nivel de salud se podría un hospital entero haberse negado a hacer una ligadura tubaria o dar anticoncepción, o a practicar la interrupción legal del embarazo. Eh, También en este proyecto se decía que los empleadores, tanto públicos como privados, debían adaptarse a, a las prácticas religiosas de sus empleados y empleadas, lo cual directamente hubiera terminado con el concepto de Argentina como Estado laico. Este proyecto cae por digamos, el activismo de parte de quienes trabajamos la cuestión de Estado laico. Y en esa misma época también, bueno, me tocó ser la abogada en el amparo judicial contra el Estado, porque hay una ordenanza vigente acá en la Ciudad de Buenos Aires de la dictadura, que ordena contratar curas y monjas en hospitales públicos. Y entonces, como empleados y empleadas públicas, tienen acceso a la data sensible nuestra, y han actuado ante situaciones, por ejemplo, de interrupciones legales del embarazo. Y también en 2017 participamos en las audiencias públicas en la Corte Suprema, porque aquí una de las provincias, la provincia de Salta, estaba dando desde históricamente religión católica en las escuelas públicas. Y estamos hablando del 2017. La respuesta de la Corte fue relativamente buena, a mi parecer, porque se le dio la misma respuesta que se dio en el siglo XIX con la ley 1420, que es, bueno, no se puede dar clases de religión durante el horario de clase, y no puede estar en la currícula, lo cual quiere decir que sí se puede ir, se puede dar religión fuera del horario de clase. De todas maneras, la respuesta en la provincia fue muy buena, porque de una participación mayoritaria de los alumnos bajó al 8%. Eh, y por último, quería mencionar algo que me parece importante, y es
el trabajo que hizo el CONICET con respecto a las creencias religiosas en Argentina. Se había hecho un trabajo en el 2008 y estábamos así desesperados por conocer los nuevos resultados que se publicaron el año pasado, en el 2019. Les invito a leerlo porque es interesante, pero básicamente quiere decir dos cosas, y una es que del 2008 al 2019 se observó una disminución significativa en quienes se autoperciben como católicos y católicas, bajó del 76 a casi el 63%, entendiendo que gran parte de quienes se fueron del catolicismo fueron digamos, a la religión evangélica, que subió del 9 al 15% en ese periodo, pero también creció el grupo de personas que se consideran que no tienen ninguna religión, o ateos o agnósticos, y subió del 11 al 19%. Es decir, que la primera minoría en el país, detrás del catolicismo, son las personas sin religión. Y también creció muchísimo, hay una marcada tendencia a considerar preferible mantener separadas la esfera religiosa de la esfera estatal, y también creció la tendencia de considerar que el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas. Bueno, hasta aquí mi participación, y muchas gracias de nuevo por la invitación, y escucho al resto de los y las participantes. Muchas gracias.